trabajar en ella el día de hoy, de inglés. La última vez nosotros estuvimos practicando cómo responder estas preguntas cuando nos hablan del what's your. La pregunta principal es what's your, y con este what's your yo puedo preguntar cuál es tu primer nombre, cuál es tu segundo nombre, cuál es tu apellido materno, cuál es tu apellido de casada, cuál es tu apellido paterno, cuál es tu apellido de soltera, cuál es tu sobrenombre o apodo, cuál es tu nacionalidad, cuál es tu nombre completo. Entonces siempre pregunto what's your y defino pues qué es lo que quiero preguntar. Entonces what's your first name, cuál es tu primer nombre. What's your middle name, cuál es tu segundo nombre. What's your surname, cuál es tu apellido. Hay varias formas de hablar del apellido. Entonces nosotros estábamos diciendo que una forma posible de nombrar el apellido puede ser surname, otra forma posible de hablar del apellido es last name, otra forma de hablar del apellido es family name. Buenas noches. Hola Cristina. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Bien, sí, señora. ¿Cómo está, Bueno, profe? me alegra eso. Bueno, estamos en nuestra guía número 2 de inglés. Estamos trabajando la primera parte, recordando un poquito lo que trabajamos. Estábamos trabajando las preguntas con el what's your. ¿Cuál es tu? Y ahí preguntamos. What's your first name? ¿Cuál es tu primer nombre? What's your middle name? ¿Cuál es tu segundo nombre? What's your surname? What's your last name? What's your family name? ¿Cuál es tu apellido? Cualquiera de las tres es posible. Surname, last name, family name es lo mismo, apellido. Tenemos también cuando nos preguntan el apellido específico de mamá o el apellido por parte de papá. Entonces, el apellido por parte de mamá sería what's your mother's surname? ¿Cuál es tu apellido materno? What's your father's surname? ¿Cuál es tu apellido paterno? What's your nickname? ¿Cuál es tu apodo? What's your maiden last name? ¿Cuál es tu apellido de soltera? What's your married surname? ¿Cuál es tu apellido de casada? What's your nationality? ¿Cuál es tu nacionalidad? Or what's your full name? ¿Cuál es tu nombre completo? Entonces ustedes acá en la guía lo que deben hacer es responder las preguntas tal como aparece en los ejemplos. ¿Listo? Entonces estamos formulando las mismas preguntas, lo que tenemos que hacer es simplemente responder. Ahora, vamos a ir con el tema número 2, que es acerca de cómo pedir que nos repitan información. Entonces, cuando alguien me pregunta algo y yo no le entiendo, entonces yo puedo preguntar ¿qué dijiste? O puedo decir disculpa, o puedo decir ¿puedes repetir? O simplemente puedo decir no, sabes que mira, casi no entendí. O podemos decir perdón, o decimos discúlpame, o puedes decirlo de nuevo, o cómo lo deletreas. Si necesito que, digamos, alguien deletree su nombre porque no sé o no estoy segura de cómo se escribe el nombre, ¿cierto? Porque hay nombres que se escriben de varias maneras. Entonces, por ejemplo, si hablamos de, por ejemplo, Viviana. Viviana hay unas que lo escriben con B, hay otras que lo escriben con V. Entonces me toca pedir que me deletreen el nombre. Entonces, para poder hacer esta solicitud, vamos a formular las siguientes preguntas. Si queremos preguntar el ¿qué dijiste? Se dice what did you say? What did you say? Si queremos decir disculpa, preguntamos un sorry. Si queremos decir, por ejemplo, ¿puedes repetir? Can you repeat? O uy, casi no entendí. I didn't quite catch that. Si decimos perdón, pardon, o por ejemplo, discúlpame, excuse me, puedes decirlo de nuevo, can you say that again, please? O simplemente decimos que como pedimos que deletreen, entonces, how do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? Entonces, estas preguntas que tenemos acá las vamos a utilizar para completar esta conversación.
Entonces, por ejemplo, esta conversación dice, hey, what's up? Si acá me dice, hey, what's up, quiere decir que acá yo debo responder con otro saludo, ¿cierto? Entonces me dicen, hey, what's up? Yo puedo decir, hello, o puedo decir, hey, what a miracle to see you. Oye, qué milagro de verte. Entonces dice, my name is Richie. Y acá me preguntan, what's your first name? ¿Cuál es tu primer nombre? Entonces tengo que escribir mi nombre, ¿cierto? My first name is... Tal, acá es volver a seguir la conversación, tal como ya la hemos venido manejando desde el inicio. Entonces acuérdense que en la guía número 1 vimos lo que son los saludos. Entonces, por lo tanto, acá yo voy a escribir, por ejemplo, hey, how's it going? ¿Cómo vas? ¿O cómo van las cosas? My name is Richie. What's your name? ¿Cierto? Porque acá dice my name is Richie, o sea que acá le tuvo que haber preguntado el nombre. My name is Richie. What's your first name? Entonces, si me preguntan que cuál es su primer nombre, entonces acá voy a decir algo como my first name is Julián o Juliet, por ejemplo. What did you say? Entonces, ¿qué dijiste? My first name is Juliet. Entonces, repito, ¿cierto? Sorry, how do you spell it? Disculpa, ¿cómo lo deletreas? Entonces, acá digo Julieth. Juliet. Oh, got it. Thanks. You're welcome. Entonces miren cómo llené la conversación. Tengo que mirar las guías anteriores para poder completar esta, porque acá es repetición de lo anterior. Entonces, si acá hay un saludo, respondo con saludo. Si acá me dice mi nombre es Richie, quiere decir que acá me tuvieron que haber preguntado el nombre, ¿cierto? Porque acá no me va a decir de una vez, hola, mi nombre es Ricardo. No, yo le tuve que haber preguntado el nombre para que él me diga que su nombre es Ricardo. Luego él me dice, what's your first name? ¿Cuál es tu primer nombre? Y yo le respondo, mi primer nombre es Juliet. ¿Qué dijiste? Mi primer nombre es Juliet. Acá cuando me dicen ¿qué dijiste? Quiere decir que repito lo que dije, ¿cierto? ¿Cómo se deletrea? Julieth. Juliet. Ah, perfecto, gracias. De nada, you're welcome. ¿Listo? Vamos a ver cómo, eso obviamente, esta partecita, sí, pues Juliet es cualquier nombre, pero acá sería con el nombre de ustedes, ¿listo? No sería Juliet, sino su propio nombre. Vamos con esta otra conversación. Dice, hi, how are you doing? Y ahí, ¿qué le pregunto? ¿O qué le digo? Si me dice, hi, how are you doing? ¿Qué podemos decir? ¿O qué tendríamos que escribir ahí? Acá escribiríamos un saludo, ¿cierto? Un saludo cualquiera. Luego de escribir el saludo, voy a preguntar por el apellido. ¿Listo? ¿Cómo se pregunta por el apellido? En la guía está al inicio cómo pedir el apellido, cómo se pregunta el apellido. Hola Maye, muy buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias, señora, buenas noches a todos. Bueno, estamos viendo la guía número 2 y cómo resolver el punto de conversación. Entonces, ya vimos por acá los tipos de preguntas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu primer nombre? ¿Cuál es tu segundo nombre? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu sobrenombre? Esto ya lo habíamos practicado. Acá ustedes deben responder las preguntas. ¿Listo?
Luego siguen estas formas de pedirle a alguien que nos repita la información si nosotros no entendemos lo que nos dijo o si necesitamos que deletree los nombres. Esas preguntas las vamos a utilizar para resolver estas conversaciones. Entonces dice, acá por ejemplo dice, hey, what's up? Entonces, por lo tanto, acá yo voy a responder con un saludo. Y como acá tengo que leer lo que está en azul para saber qué es lo que debo utilizar de pregunta. Si acá me dice, my name is Richie, entonces obviamente la pregunta sería aquí, what's your name? Entonces, acá me preguntan, what's your first name? Yo debo responder, my first name is, entonces acá por ejemplo sería, my first name is Diana, por ejemplo en mi caso. Y acá me van a decir, what did you say? ¿Qué dijiste? Y repito lo que está acá, porque me están pidiendo repetir. Luego me dicen, disculpa, ¿cómo se deletrea? Y acá tengo que hacer el deletreo y escribir el nombre completo. Todas estas preguntas están en la guía con su respectiva traducción. Lo único que tengo que hacer es coger la guía y revisar qué es lo que está en el vocabulario que ya estamos viendo. Entonces, por ejemplo, acá en este cuadro, nos dice la primera pregunta, hi, how are you doing? Esto es un saludo, por lo tanto yo voy a responder con algún saludo, el saludo que ustedes quieran escribir. Luego acá dice, my last name is Moore, o sea, mi apellido es Moore, por lo tanto, junto al saludo yo tengo que preguntar por el apellido de la persona para que esa persona pueda responder esto. Entonces acá esta persona también me pregunta por el apellido. What's your surname? Entonces yo digo, my surname is Quintero. Mi apellido es Quintero. Entonces me dice, según lo que aparece en este vocabulario, dice, I didn't quite catch that. Mírenlo acá, I didn't quite catch that. Entonces me dice, no, casi no te entiendo. Can you repeat? Ese can you repeat está también por acá. Can you repeat? ¿Puedes repetir? Entonces yo digo, my surname is Quintero, porque me dice que si puedo repetir. Excuse me, how do you spell it? Disculpa, ¿cómo lo deletreas? Entonces cuando voy a deletrear utilizo mayúsculas y separo las letras porque estoy deletreando. Y escribo luego el apellido completo. Entonces, Q-U-I-N-T-E-R-O, Quintero. ¿Listo? Oh, got it. Thanks. Ok, gracias. You're welcome. De nada. ¿Listo? Esa es la manera como vamos a solucionar estas conversaciones. ¿Listo? Es solamente responder. Entonces, si yo digo, hola, a mí no me van a preguntar cuál es tu nombre de una vez, sino me van a responder con un muy buenas tardes. Disculpa, ¿cómo te llamas? Entonces ya digo, mi nombre es Carolina. ¿Cuál es tu apellido? Ah, mi apellido es Ramírez. ¿Cómo? Mi apellido es Ramírez. ¿Cómo se deletrea? Y empiezo, R-A-M-I-R-E-Z. Ramírez. Ah, ok, ya entendí. Gracias. Esa es una conversación normal. Son conversaciones cortas. Lo que tenemos que hacer acá es volver a aplicar los saludos o la forma como nos presentamos ante los demás, ¿cierto? Los saludos y cómo utilizamos o cómo preguntamos o cómo respondemos en inglés cuando nos piden información personal, ya sea el nombre, ya sea el apellido, ya sea el apodo, ya sea la nacionalidad, cualquiera de esas, es volver a utilizar todo el vocabulario de la guía 1 y de la guía 2. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿O está claro? Bueno. Vamos a ver ahora el árbol genealógico. Entonces vamos a empezar con las personas de nuestra familia. Cuando hablamos del great grandfather, estamos hablando del bisabuelo.
Y cuando hablamos de la great grandmother, estamos hablando de la bisabuela. ¿Listo? Bisabuelo o bisabuela. Cuando me dicen great uncle, grandfather, grandmother, great aunt, entonces tenemos great uncle, esto sería tío abuelo. El grandfather sería el abuelo. La grandmother sería la abuela y la great aunt sería la tía abuela. ¿Listo? Porque podemos tener eso, o sea, está la hermana de mi abuelita, entonces es mi tía abuela. ¿Listo? Esas son las personas de la familia. Tenemos uncle, siempre el uncle es el tío. Aunt sería la tía. Father sería el papá. Mother sería la mamá. Aunt, nuevamente, tenemos aunt, otra vez, tía. Uncle, nuevamente acá, tío. ¿Listo? Tenemos tía, tío, papá y mamá. Entonces, ¿listo? Tía, tío, papá y mamá. Y tía y tío. Entonces, acá podemos ver que estos tíos que tenemos acá a la izquierda, este ladito, son los tíos que son hermanos de mi papá y los que están acá son los tíos que son hermanos de mi mamá. ¿Listo? Tenemos, digamos, por parte de mi papá y de mi mamá, yo puedo tener, acá estoy yo, ¿cierto? Digamos yo, cuando dice myself, quiere decir yo. Y acá dice, bueno, yo, o husband quiere decir el esposo, wife quiere decir la esposa. ¿Listo? Pero entonces tenemos por acá los familiares de mi esposo. Entonces está la hermana de mi esposo, ella es la hermana, él es el hermano, este es otro hermano, esta es este es un hermano, no me toca acá, hermano, lo escribo ahí chiquito. Acá tenemos sister-in-law, que está haciendo referencia a cuñada. Este sí es el esposo. Ella es la esposa. Tenemos por acá un primo. Esposa del primo. Ay. Esposa
del primo. Acá tenemos prima y estamos hablando del esposo de la prima. ¿Cierto? Todos esos son los miembros de mi familia. Toda esa es la familia que de pronto podemos llegar a tener. Entonces, a eso hacemos referencia. Perdón, tenemos hermana. Acá no es hermano, sino cuñado, que es el esposo de mi hermana. Acá está mi hermano. Está mi cuñada, que es la esposa de mi hermano, ¿cierto? Está mi esposo, está la esposa, a ver, organizamos esto bien para que se vea ahí. Está el primo, la esposa del primo, la prima y el esposo de la prima. ¿Listo? Esos son, entonces, cuando hablamos de hermana, decimos sister. Cuando hablamos de cuñado, brother-in-law. Cuando hablamos de hermano, decimos brother. Cuando hablamos de cuñada, sería sister-in-law. El esposo es el husband, la esposa es wife. Primo o prima es lo mismo, se utiliza cousin. Y pues los esposos de los primos no tienen ningún parentesco con nosotros. Ahora, la hermana de mi esposo y mi cuñado, ¿cierto? O mi cuñado y el esposo de la hermana de mi marido tuvieron unos hijos. Entonces ellos van a ser el primo y sobrino y sobrina. ¿Listo? Tenemos nuevamente sobrino, sobrina. Este es el hijo. La daughter-in-law es la nuera. Esta es la hija. El novio de la hija es el yerno. Y los primos, los hijos de mis primos son mis primos en segundo grado. ¿Listo? Y acá aparecen los nietos. Entonces, grandson es el nieto. Y la granddaughter es la nieta. ¿Listo? Entonces, podemos decir my cousin on my father's side or my uncle on my father's side. Mi tío por parte de papá. Cuando utilizamos la expresión on my father's side es por parte de papá. Cuando utilizamos la expresión on my mother's side es por parte de mamá. Entonces, acá hay unas preguntas, acá hay un vocabulario donde hablamos de todo eso. Entonces, por ejemplo, dice, what was your great grandmother's first name? Y yo digo, my great grandmother's first name was Mary. ¿Cuál era el primer nombre de tu bisabuela? El primer nombre de mi bisabuela era Mary. Acá están todos los ejemplos, de acá es que tienen que sacar toda la información para resolver su guía. Dice, what was your great uncle's surname?
¿Cuál era el apellido de tu tío abuelo? My great uncle's surname was Peterson. El apellido de mi tío abuelo era Peterson. What's your grandmother's first name? ¿Cuál era el primer nombre de tu abuela? My grandmother's first name is Julia. El primer nombre de mi abuela es Julia. What's your father's first name? ¿Cuál es el primer nombre de tu papá? My father's first name is John. What's your sister's nickname? ¿Cuál es el apodo de tu hermana? My sister's nickname is Pili. What's your niece's married surname? ¿Cuál es el apellido de casada de tu sobrina? My niece's married surname is Stevens. What's your cousin's nationality? ¿Cuál es la nacionalidad de tu primo? My cousin's nationality is British. La nacionalidad de mi primo es británico. What's your daughter's full name? ¿Cuál es el nombre completo de tu hija? My daughter's full name is Antonella Smith Peterson. Entonces miren que acá estamos retomando lo de los tipos de nombres, el primer nombre, el apellido de casada, el apellido de soltero, la nacionalidad, el nombre completo. Estamos hablando de nacionalidades, las nacionalidades ya las vimos. Estamos retomando los miembros de la familia que acabamos de ver acá. Entonces, miren que es volver a utilizar todo. Entonces acá, esas mismas preguntas que están aquí en este cuadrito, prácticamente están acá. Entonces, what's your mother's? Si acá dice mother, quiere decir cuál es el primer nombre de tu mamá. Entonces ustedes responden, se guían por lo que está acá. Si dice mother's first name, entonces ¿dónde dice first name? Acá dice father's first name, entonces en cambio de poner father escribo mother's. First name is. Si acá dice, por ejemplo, what's your father's middle name? ¿Dónde habrá middle name por acá? Bueno, middle name tengo que buscarlo en la guía, que es el middle name. El middle name ya lo vimos, que quiere decir el segundo nombre. ¿Cuál es el segundo nombre de tu papá? Entonces, primer nombre de la mamá. Acá, segundo nombre del papá. ¿Listo? Por ejemplo, acá en este otro, vamos a decir, what's your cousin's surname? Apellido del primo o prima. Acá, por ejemplo, what's your nephew's last name? Apellido del sobrino. Acá, what's your brother's nickname? Apodo del hermano. Así no vamos a imaginar que tenemos hermanos. Si ustedes me dicen, no, es que yo no tengo hermanos, profe, no importa. Imagínense que tiene un hermano. Profe, pero es que yo no tengo sobrinos. Pues imagínense que tiene un sobrino. Invéntese un nombre o un apellido de sobrino. What's your grandfather's full name? Apellido completo del abuelo. Acá, por ejemplo, ¿qué deben escribir? El segundo nombre de la tía. Por ejemplo, acá, what's your son's nickname? Apodo del hijo. Entonces, profe, pero es que yo no tengo hijos. No importa, imagínese que tiene un hijo. ¿Cómo sería el apodo de su hijo si llegase a tener un hijo? Por ejemplo, what's your sister's maiden last name? Apellido de soltera de la hermana. ¿Cómo sería el apellido de soltera de su hermana? Profe, no tengo hermanas. Pues imagínese que tiene una hermana. What's your niece's married surname? Apellido de casada de la sobrina. Lo mismo. No tengo sobrinas, pues imagínese que tiene una sobrina. Nacionalidad del tío.
nacionalidad del tío. De algún tío, pero pues ponga una cualquiera, no necesariamente tiene que ser colombiano. Puede decir es portugués, es argentino, bueno, solo que ahí vimos fueron nacionalidades de varios lugares o varias o de varios continentes, ¿cierto? Vemos países y nacionalidades del continente americano, del continente asiático, del continente europeo, entonces es utilizar eso. No hay necesidad que utilice los apellidos reales, puede inventarse apellidos. ¿Listo? What's your grandma's full name? Nombre completo de la abuela. Profe, pero es que yo nunca conocí a mis abuelos. Pues invéntese un nombre completo. Esto no quiere decir que tiene que ser información real. ¿Listo? Puede ser información ficticia, pero pues la idea es que apliquemos los ejemplos que aparecen en este cuadro de cómo responder. Entonces, por ejemplo, si me hablan de mother, entonces por acá debe estar mother o debe estar father, digamos acá father, papá. Entonces, pues el contrario de papá es mamá. Entonces, pues acá no sería fathers, sino que sería mothers. ¿Listo? Acá dice fathers, entonces pues fathers y pongo lo verde. Entonces miren que todo está por colores. Nuevamente, los miembros de la familia están con azul. La pregunta sobre el tipo de nombre que me van a formular está con verde. Entonces miren cómo es que está organizada la información. Eso es para resolver esas preguntas y ahora vamos con algunas ocupaciones. Entonces ahorita vamos a volver a retomar toda la guía 1, todo lo que hemos visto en la guía número 2 y vamos a utilizar preguntas y respuestas para hablar de ocupaciones. Entonces tenemos, acá aparecen las ocupaciones tanto en inglés como en español. Entonces tenemos waiter, mesero, paramedic, paramédico, dentist, odontóloga u odontólogo, train conductor, conductor de tren, nurse, enfermera, electrician, electricista, doctor, médico, businessman, empresario, American football player, jugador de fútbol americano, student, estudiante, surgeon, cirujano, doorman, portero, secretary, secretaria, soldier, soldado, repairman, técnico, scientist, científico, reporter, reportera, construction worker, obrero, professor, profesor, police officer, oficial, postman, pilot, piloto, Catholic nun, monja, painter, pintor, mechanic, mecánico, magician, mago, lunchroom supervisor, supervisor de comedor, clown, payaso, housekeeper, aseadora, gardener, jardinero, geisha, geisha, footballer, futbolista, forest ranger, guardabosques, builder, albañil, foreman, capataz, farmer, granjero, flight attendant, azafata, fireman, bombero, engineer, ingeniero, carpenter, carpintero, architect, arquitecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esas ocupaciones? Nuevamente vamos a hablar de las ocupaciones de las personas de la familia. Entonces nos dice, what's your mother's occupation? Entonces, ¿cuál es la ocupación de tu mamá?
My mother is a mathematician. Entonces miren que siempre marco con un colorcito rojo acá una regla. Escribo a cuando la palabra empieza con una letra que no es vocal y escribo an cuando la palabra que sigue empieza con vocal. Entonces es seguir todas estas indicaciones. What's your brother's job? ¿Cuál es el trabajo de tu hermano? My brother is an actor. Mi hermano es actor. What does your father do? ¿Qué hace tu papá? My father is a physician. Mi papá es médico. Entonces, estamos hablando nuevamente del what's your, estamos hablando de los miembros de la familia y ahora estamos aplicando las ocupaciones. Entonces, como ustedes se dan cuenta, es repetir todo lo que ya se ha visto en las guías anteriores para poder formular y responder las preguntas. What's your uncle on your father's side occupation? ¿Cuál es la ocupación de tu tío por parte de papá? Todo eso de on your father's side, on your mother's side, ya lo habíamos visto arribita. Entonces es reutilizar todo eso para poderlo entender, para poderlo aplicar. Entonces, my uncle on my father's side is, mi tío por parte de papá es un contador. ¿Listo? What's your aunt on your mother's side job? ¿Cuál es el trabajo de tu tía por parte de mamá? My aunt on my mother's side is a poet. Mi tía por parte de mamá es poeta. What does your cousin on your father's side do? ¿Qué hace tu primo por parte de papá? My cousin on my father's side is an economist. Mi primo por parte de papá es economista. Entonces, acá nos vuelven a preguntar lo mismo. Entonces, what's your sister's occupation? Entonces, miren que acá, occupation está aquí, la ocupación. What's your father's job? Job también está por acá. Mírenla acá, job. Dice, what does your father do? ¿Qué hace tu papá? El do, mírenlo acá. Entonces, si ven, todo está marcado con colores, con negrilla, para que ustedes se puedan guiar y puedan responder las preguntas sin perderse. Lo mismo, what's your uncle on your mother's side job? Entonces, uy, ¿cómo así que uncle on your mother's side? Cuando dice on your mother's side, ya sé que es por parte de mamá. Y si dice uncle, ya sé que es tío por parte de mamá. Y si me dice job, pues está hablando del trabajo de mi tío, ¿cierto? Entonces, esto es aplicación nuevamente de todo lo que se ha visto en las guías, reitero, para que no tengamos dudas, para que se aprendan a guiar por los colores, ¿listo? Acá, por ejemplo, también me formulan unas preguntas. What do you do? ¿Qué haces? ¿Tú qué haces? Entonces, tengo maneras de responder. Entonces, ¿a qué te dedicas? What do you do? ¿Qué quiere decir? ¿A qué te dedicas? What's your job? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es tu trabajo? What's your occupation? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es tu ocupación? Hay tres maneras de preguntar lo mismo. ¿Y cómo se responde? I am an architect, porque la que está aquí se escribe con una vocal. O yo digo, I am a CEO. Yo soy director ejecutivo. Acá coloco a porque si se dan cuenta la palabra que sigue empieza por una letra que no es vocal. Entonces dice, what do you do? Quiere decir que ustedes van a responder qué es lo que hacen, cuál es su trabajo, cuál es su ocupación. Y con esto terminamos nuestra guía número 2. ¿Listo? Entonces, reitero, todo esto es aplicación de lo que hemos visto en la guía número 1 y toda la información que está en la guía número 2. Profe, ¿pero de dónde sacó eso? Pues revise las guías. Profe, ¿pero cómo es que se llena? Pues vuelva a ver entonces la clase, que la clase se está quedando grabada. ¿Listo? Todo eso es solamente responder preguntas que ya están. Todos los cuadritos que ustedes ven acá nos dan los ejemplos
para poder responder las preguntas. Acá todo esto son ejemplos. Acá tenemos ejemplos también. Miren, acá están todos los ejemplos, las preguntas, ahí aparece absolutamente todo. Miren acá todos los ejemplos. Entonces, no hay tal de decir es que no pude porque ahí si me dicen que no pudieron es porque no leyeron la guía. ¿Listo? Esa es nuestra guía número 2. Entonces,